Ciclo 2022-2, curso Lenguajes y Compiladores, miércoles 7 de diciembre de 2022. Bueno, señores, buenos días con todos ustedes. Iniciamos la sesión de hoy. A ver, señores, ¿cómo vamos? ¿Qué dicen? ¿Qué novedades? ¿Alguna opinión, algún comentario? Me dicen que el viernes es feriado, ¿no? Pero también el jueves, ambos días, o solo el viernes. Mañana sí o sí, profe, pero el viernes no sé. Mañana es el día de la Inmaculada Concepción, feriado. ¿El 8 de diciembre siempre fue feriado? ¿Mañana es feriado sí o sí o solamente es de nombre nada más? No, profe, sí es feriado. O sea, sin ningún tipo de actividad. Sin ningún tipo de actividad. Mis dos clases se cancelaron. Ah, ya, ya. Ya. Y el viernes creo que va a ser feriado por primera vez, ¿no? Por la batalla de Ayacucho y todo eso. Ya. Ya, pues, señores. Veo menos gente. ¿Qué pasa? Algunos ya se han ido de viaje ya. Para darse un feriado extra largo. Bueno. A ver, señores, vamos a empezar nuestra sesión de hoy. Y como les mencioné, vamos a ver lo referente a la tabla de símbolos. Miren, la tabla de símbolos es una estructura de datos creada de forma temporal por el traductor, ¿no? En tiempo de traducción para organizar los datos en memoria. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que en un programa yo tengo entero A, B, ¿no? Tengo float X, ¿no? Y después tengo operaciones. El asunto está en que los datos tienen que organizarse en la memoria, ¿no? Yo tengo la memoria, va a haber un área para los datos, ¿no? Esta es la memoria. Y los datos se van a guardar, ¿no? En ubicaciones de la memoria, ¿no? Ya saben ustedes que los datos, las variables, están en la memoria. Y aquí se pueden crear de manera consecutiva en esa área. Ahí va a estar A, ¿no? B será el siguiente dato. Y X será el siguiente, ¿no? De tal manera que en el código de máquina ya no se usan los nombres, ¿no? Los nombres A, B, X, ¿no? Suma o el nombre que tenga la variable, se va a convertir en una dirección. Entonces, el nombre de la variable se convierte en dirección.
la cual es su ubicación en memoria, ¿no? O sea, en dónde está dentro de la memoria. Ahora, la tabla de símbolos, que vamos a abreviar como TS, tabla de símbolos, ¿no? Guarda la información sobre los datos y sus atributos. Y sus atributos, ¿no? Entonces, cuando el traductor, el compilador, está leyendo, ¿no?, el código, recuerden que en un programa, qué es lo que tenemos en esencia en un programa? ¿No? En un programa yo tengo, ¿no?, tengo definiciones de datos, ¿no? Y tengo operaciones sobre esos datos. Operaciones sobre esos datos. Entonces, en mi definición de datos, yo tengo entero A, B, etc. Y en mis operaciones sobre los datos, tengo pues expresiones, ¿no? B igual A más 1, etc. Eso es en esencia un programa, ¿no? Definiciones de un conjunto de datos o variables, y tengo código que en esencia manipula a esos objetos de datos, ¿no? Tanto para recibir valores desde fuera del programa, como para hacer el procesamiento, como para hacer la salida de los datos obtenidos. Ahora bien, en la traducción, en la compilación, ¿no?, estamos indicando que esos datos van a tener que ser, ¿no?, almacenados en la memoria, y que el nombre del dato no es relevante, ¿no?, al final, aunque sí de manera inicial, ¿no? Y luego ya ese nombre se reemplaza por la dirección. La tabla de símbolos es una tabla temporal que se crea durante el tiempo de traducción, tiempo de compilación, para llevar la información sobre los diversos objetos de datos que el programa ha definido y va a utilizar, así como los atributos de esos datos, y luego ya que se ha conseguido asociar el dato con una dirección, entonces esa tabla ya desaparece, ¿no? A ver, señores, ¿alguna observación aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué dicen? Profesor, ¿y no depende también del tamaño del objeto? O sea, si por ejemplo yo en vez de guardar un número muy grande como 1.000.000, ¿tendría influencia o no? Todo dato tiene un formato, ¿no? Todo dato tiene un formato. El formato interno, ¿no?, o el formato implica un formato interno e implica un tamaño, ¿no? Dependiendo del formato, dependiendo del tipo, que es propiamente el elemento fundamental, vamos a tener qué valor o qué rango de valores puede almacenar. Miren, los datos que son creados por los programas
y que en principio son las variables, en principio, ¿ya? Los datos, objetos de datos, ¿no? Por ejemplo, entero A. Los datos tienen atributos. ¿Cuáles son sus atributos? En primer lugar, el identificador, el nombre de variable, ¿no? ¿No? Bueno, inicialmente es el nombre de variable, pero después va a cambiar a lo que es un identificador propiamente. Yo tengo acá identificador A. Luego tiene otro atributo que es importante, fundamental, que es el tipo, ¿no? En este caso, entero. Luego tiene un atributo de contenido, que es el valor, que es 3. Y luego tiene otro atributo que también es importante, que es el scope o ámbito, ¿no? Digamos que es local, ¿no? Entonces, en una declaración, ¿ya? Ojo que esto es una declaración, pero a su vez es una definición, las dos cosas. Declaración y definición, ¿ya? Son dos términos complementarios. En una declaración, yo digo cuáles son sus características externas, su comportamiento externo, ¿no? Digamos que lo describo. Pero en una definición, yo especifico sus características internas y además lo implemento, ¿no? Ambas cosas pueden ir juntas, pero también pueden ir separadas, ¿ya? Por si acaso. Eso es notorio cuando yo tengo, por ejemplo, funciones. Yo puedo decir acá entero F1, entero A, punto y coma, ¿no? Y más adelante, recién allí, entero F1, doy el cuerpo de la función, ¿no? A veces es necesario hacer eso para que la función no pueda ser utilizada, ¿no? Adecuadamente. Porque ustedes saben que para que una función pueda ser utilizada tiene que haber sido definida previamente, ¿no? Pero a veces simplemente colocamos el nombre de la función punto y coma. Ya, esto es una declaración. Mientras que acá tenemos una definición. ¿Ya? Declarar es decir cómo se llama, qué parámetro recibe, qué valor devuelve, nada más. Pero no necesitamos implementar la función. En una definición, ahí sí necesitamos el contenido de la función. Ahora, cuando tenemos entero A, asignación 3, estoy haciendo las dos cosas, declarando y a la vez definiendo, ¿no? Porque eso se va a implementar. Ahora bien, cuando yo tengo un dato, este es un objeto y tiene un conjunto de atributos, ¿no? Como el nombre de la variable, el tipo, el valor, el ámbito. El tipo de la variable es un atributo bastante importante, el tipo.
¿Por qué es importante el tipo? El tipo determina el formato de almacenamiento. Y por tanto, el dominio, ¿no? O el rango de valores que puede almacenar. Y por tanto, los valores posibles así como las operaciones que soporta. Esto del tipo es un gran problema, ¿no? Porque hay toda una serie de observaciones al respecto, de formas de trabajar el tipo al respecto. Y esto es lo que diferencia a lenguajes clásicos de lenguajes modernos, ¿no? Porque los lenguajes clásicos son de tipos estáticos, donde antes de usar una variable, yo tengo que declarar la variable, decir de qué tipo es, versus los lenguajes modernos, que son de tipos dinámicos, en donde yo no necesito declarar la variable, simplemente la uso directamente. Pero eso genera un problema que fuerza al traductor a tomar decisiones. ¿Ya? Eso lo vamos a conversar luego. Pero bueno, en principio, el tipo, ¿no? Es el atributo más importante de un objeto de datos, ¿no? Porque determina dos cosas. Primero, el formato de almacenamiento, cómo se va a guardar en la memoria. Y dependiendo de eso, se tiene, ¿no? Los valores que soporta ese dato, ¿no? Valores posibles que puede almacenar. Y lo otro que determina el tipo son las operaciones que soportan, ¿no? Dicho tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del lenguaje C, ¿no? Yo tengo entero A, 3, ¿no? Esta variable A, en principio, se va a guardar en una palabra, ¿no? Que es palabra es el término, es un tipo de dato en código de máquina, ¿ya? Y eso depende de la arquitectura del computador. En el caso de una arquitectura de 16 bits, que es nuestro modelo de referencia, vamos a tener, a ver, el entero se va a guardar en 2 bytes. 2 bytes, ¿no? Dos bytes. Entonces, acá vamos a tener 2 bytes, ¿no? En la memoria. Y el valor 3 se va a guardar, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Acá 0, que sería el signo, donde 0 significa positivo y 1 significa negativo. Y el resto es el módulo, ¿no? O sea, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, ¿no? Porque es el número 3, ¿no? ¿Ya? Entonces el tipo entero, ¿no? Le corresponden 2 bytes de la memoria, 16 bits, donde un bit se reserva para el signo y los 15 bits restantes para el módulo del número.
Ahora, como yo tengo 15 dígitos binarios para el valor del número, eso me da un rango. Entonces, en este rango, yo tengo desde menos 32.535 hasta más 535. ¿Ya? La mitad es 65.535. Bueno, ya. En ese rango. O sea, solamente puede almacenar números enteros, ¿no? En este rango, desde menos 32.535 hasta más 32.535. Si yo hago A igual 80.000, ¿no? Y después imprimo out, cout A, no me va a imprimir 80.000, me va a imprimir, ¿no? Como ya se salió del rango, me va a imprimir una cosa que podríamos decir aleatorio, que hasta puede ser negativo, ¿no? Entonces no imprime 80.000, imprime, ¿no? Otra cosa, ¿no? Que no es 80.000. ¿Por qué? Porque ya se salió del rango. Entonces, cuando yo le doy un tipo a un objeto de datos, le estoy dando un formato de almacenamiento en la memoria, que implica un tamaño en bytes y que implica una estructura interna. Ahora, ese formato determina el rango de valores que puede contener, ¿no? El rango de valores que puede contener, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo acá float, ¿no? X igual 3, ¿no? Este float, bajo nuestra arquitectura de ejemplo, va a ocupar 4 bytes, ¿no? En estos 4 bytes, yo voy a tener, ¿no? Almacenado este valor 3. Pero este 3 es propiamente 3.0, porque es real. Ahora, este 3.0 se convierte en 0.3, ¿no? Por 10 a la más 1. Y aparte el número es positivo. Es decir, se pone un formato en donde queda la parte fraccionaria y la parte entera es 0. ¿Ya? Entonces, acá, cuando se almacena, ¿no? Vamos a tener el signo del número, que está acá, ¿no? 0. Luego vamos a tener este número de acá, que es un entero. Ese es el módulo, ¿no? Ahí vamos a tener el número 3. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, ¿no? ¿Ya? Ese es el módulo. El módulo de la parte fraccionaria, que viene a ser un número entero. Luego tenemos este signo, ¿ya? Del exponente. Será positivo, 0. Signo del exponente. Y luego tenemos el módulo del exponente, ¿no? 0, 0, 0, 0, 1. ¿Está bien? Entonces, hay un formato diferente, ¿no? Para el real con respecto al entero. A ver, señores, ¿se entiende esto? Sí, profesor. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás, señores? ¿Qué dicen? Todo bien, profe. Ya.
Entonces, el lenguaje implementa un formato de almacenamiento, ¿no? Esto implica un tamaño en la memoria, un tamaño en número de bytes, pero además puede implicar un formato interno sobre cómo lo guarda, ¿no? Cómo lo guarda. Ahora, eso está determinado por el tipo del dato. De acuerdo al tipo es que se guarda o se establece el formato de almacenamiento, ¿no? Y ¿cómo se llama? Se maneja, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá yo tengo el entero que hemos dicho que ocupa 2 bytes, ¿ya? Como tengo 15 bits para la parte del módulo, eso me da que solamente hay un rango de 32.535 hasta más 32.535. Si le doy un número fuera, un valor fuera de ese rango, ya lo interpreta como aleatoriamente prácticamente, ¿no? Me va a salir una cosa que no es el 80.000 que yo le puedo haber asignado. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, long integer, long integer b igual 5, ¿no? Long integer b5. Este es un entero largo, que es el doble del entero, ¿no? Long integer, entero largo. Y en este caso va a ocupar 4 bytes. 4 bytes. Va a ser el doble del entero. Entonces acá yo voy a tener 4 bytes, ¿no? Y el almacenamiento va a ser el primer bit para el signo. Y los siguientes bits van a ser para el módulo. Lo voy a tener acá 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? 1, 0, 1, ¿no? El módulo, ¿no? ¿Ya? Entonces, como tengo más tamaño, obviamente acá puedo tener enteros de mayor tamaño, ¿no? Ya no estoy limitado a menos 32.535 y más 32.535. Acá tengo ya un número entero muy grande. O sea, me permite rangos mayores, ¿no? Ahora, si yo tengo en la memoria un contenido binario, ¿no? Yo leo de la memoria un dato. Y este dato tiene 4 bytes. Y dentro hay un contenido binario. Entonces, ¿qué valor es ese contenido binario? ¿No? ¿Qué valor representa ese contenido binario? Yo no puedo decirlo así porque sí, si es que no sé cuál es el tipo del dato. Porque si estos 4 bytes se corresponden con un long integer, entonces el dato es un valor. Pero si estos 4 bytes corresponden a un float, entonces la interpretación de ese contenido binario es otra cosa. ¿Se dan cuenta, no? Hay un contenido binario, pero yo no puedo saber qué valor tiene asociado hasta que no sepa de qué tipo es ese objeto de datos. De acuerdo al objeto, de acuerdo al tipo, yo hago la interpretación, porque el tipo implica un formato interno, una plantilla, que yo la pongo encima del contenido binario y ahí yo sé qué cosa es, ¿no? Si es un número entero grande o de repente es un número real. Entonces, el tipo del dato determina cómo se almacena el dato, ¿no? En cuántos bytes y bajo qué formato interno. Y eso es importante porque con ese formato con el cual lo he almacenado, con ese mismo formato, tengo que interpretarlo cuando recupere el dato de la memoria. ¿Ya? Si yo no sé qué tipo es,
No puedo interpretar el contenido binario que acabo de leer. Por eso que el tipo es importante. Ahora bien, yo puedo tener acá, por ejemplo, ¿no? Unsigned integer c igual 7, no, 8. Unsigned integer c igual 8. ¿Qué significa eso? Que es un entero, o sea, 2 bytes. Pero no tiene signo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que vamos a ocupar 2 bytes. Vamos a ocupar 2 bytes, ¿no? ¿Ya? Pero ya no vamos a tener un bit para el signo, ¿no? Sino que todo va a ser positivo. Por lo tanto, voy a tener acá el valor 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? 1, 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, no hay signo. Como ya no necesito, como ya no estoy dando un bit para el signo, por lo tanto, los 16 bits se están usando para el módulo. Y por lo tanto, en este tipo de dato, unsigned integer, el rango va a ser desde 0 hasta 65.535. ¿No? ¿Ya? Entonces, si yo digo unsigned integer c igual 8, ahí solamente le puedo dar valores positivos, ¿no? Pero ya tiene un tamaño mayor porque me permite hasta 65.535. Claro que a C no le puedo decir pues C igual a menos 1. Ese es un error porque el C es sin signo. O sea, positivo permanente. A ver, ustedes conocen eso, ¿no? Los tipos y los indicadores de sin signo. Por ejemplo, ustedes tienen el short integer. Short integer. El short integer es la mitad de un entero. La mitad, ¿no? Short, corto, ¿no? En este caso, va a ser solamente un byte. Porque si el entero tiene 2 bytes, el short integer, que sería la mitad, es solamente un byte. ¿Ya? Y como ese será un entero corto, pero sigue siendo un entero, vamos a tener un bit para el signo. Y el resto es para el módulo. En este caso 6, 0, 0, 0, 0, ¿no? 1, 1, 0, ¿no? El 6. Entonces, su rango va a ser desde menos 127 hasta más 127, ¿no? Ahora, si yo dijera unsigned short integer, allí los 8 bits se usarían, sería un byte, pero los 8 bits se usarían solo para el módulo, ya no tiene signo. Y su rango sería de 0 a 255. A ver, señores, ¿eso está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Veamos. Vamos a ver, dijo el ciego.
Mire, vamos a tener algo importante, ¿no? Nuestra computadora tiene una arquitectura hardware, ¿ya? Así como una arquitectura software, pero fundamentalmente una arquitectura hardware, ¿no? Las computadoras actuales todas son de 64 bits, ¿ya? Antes fueron las de 32 bits y más antes las de 16 bits. Pero a partir de 16 bits es que ya se tienen todas las características modernas, ¿ya? Entonces, estos tipos de datos, ¿no? Dependen de la arquitectura hardware, ¿ya? Entonces, yo he dicho que un entero tiene 2 bytes, pero eso es cierto en una arquitectura de 16 bits, ¿no? Que es una arquitectura antigua. Pero si vamos a una arquitectura de 64 bits, eso ya no es cierto. Porque en una arquitectura de 64 bits, ¿no? El entero tiene mayor tamaño. Ya no son 2 bytes, es más, ¿no? Ya me parece que son 4 bytes. Entonces, eso cambia. Entonces, el tipo de dato, ¿no? Tiene un tamaño, ¿no? Dependiente de la arquitectura de hardware. ¿Ya? Entonces, a ver si alguien por ahí abre su dev C++, a ver alguien que lo haga, y por ejemplo declare una variable, entero A, normal, ¿no? Y después imprima cout size of, o sea, longitud de A. ¿Qué valor le da? ¿No? También podría ser que no cree ninguna variable y de frente imprima cout size of entero, o sea, del tipo entero. Alguien que lo haga y me diga qué valor le da, ¿no? La función sizeOf me da la longitud en bytes de un elemento, ¿no? Bueno, mientras alguien me da esa respuesta, continuamos, ¿no? El tipo de dato tiene un tamaño dependiente de la arquitectura del hardware, ¿ya? Ahora, nuestra referencia para nuestros ejemplos, para nuestra evaluación, pero solamente es una referencia, nada más, referencia. Es una arquitectura de 16 bits, ¿ya? En donde tenemos, ¿no? El entero ocupa 2 bytes. El entero ocupa 2 bytes. El float ocupa 4 bytes. El char ocupa 1 byte. ¿Sí? ¿Alguien ya calculó la longitud de un entero? Me salió 4, profesor. ¿Sale 4? Ya, muchas gracias. Entonces, en arquitectura y de un float, por favor. También dice 4, profesor.
También dice 4. Ya, el entero sobre todo es el que... Ya. Bueno, uno puede saber la longitud de un dato, de un tipo de dato, con una función sizeof, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, nosotros vamos a trabajar teniendo una referencia de arquitectura de 16 bits. ¿Ya? En la arquitectura de 16 bits, ¿no? Que es antiguo, pero es totalmente práctico, como referencia, ahí tenemos, el entero ocupa 2 bytes, el real ocupa 4 bytes, el char 1 byte, ¿no? El long integer, que es un entero largo, es el doble del entero, 4 bytes. ¿No? Seguramente en la arquitectura de 64 bits, el long integer debe ser 8. A ver, prueben, por favor. El long integer es el doble del entero. Si el entero es 2, el long integer será 4. Y si el entero es 4, el long integer debe ser 8. Y el short integer es la mitad del entero. Si el entero es 2, el short integer debe ser 1. Ya, prueben el long integer y el short integer, a ver, por favor. El long integer me sigue saliendo 4, profesor. ¿4? Sí, así me sale. Pongo long int y me sale 4. ¿Y el short integer? Ese sí sale 2. Ya, gracias. Ya, ya bueno. Ya bueno, en una arquitectura de 16 bits, que es nuestra referencia, ¿no? Tenemos esto de acá, ¿no? Ahora, el long integer es el doble del entero, 4 bytes, teniendo en cuenta que el entero es 2, ¿ya? Y el short integer es la mitad del entero, que sería 1 byte. Ahora, el unsigned solo tiene que ver con el signo, ¿no? O sea, sin signo. Y afecta al rango de valores que puede almacenar, pero no afecta al tamaño de el dato. O sea, si yo digo unsigned long integer, el tamaño es el mismo que long integer, o sea, 4 bytes. Lo único que va a afectar es que el rango de valores es diferente, porque ya no acepta negativos, ¿no? A ver, señores, con este modelo de referencia de 16 bits, vamos a trabajar, ¿ya? El entero 2 bytes, el real 4 bytes, el char 1 byte. El long integer es el doble del entero, el short integer es la mitad del entero, ¿ya? Los unsigned solo afectan al signo, ¿no? Y por tanto al rango de valores, solo acepta positivos, pero no afecta a la longitud. Ahora, me estaba olvidando, también tenemos el real de mayor tamaño, el doble. El doble es el doble de un real. En nuestra arquitectura de 16 bits es de 8 bytes. Ya, una última, a ver, ¿cuánto es el doble en una arquitectura de 64 bits? Por favor, es la última para verificar. Ah, sale 8, profesor. 64. Ya, 8. Es el doble del float. Ya, muchas gracias. Ya. Ya, entonces, hay que tener presente eso, ¿no? En nuestras computadoras modernas, todas son de 64 bits. ¿Ya? Y los datos tienen un tamaño. Ahora recuerden, ¿eh? Nuestra referencia para ejemplos, ejercicios y evaluaciones era de 16 bits. En donde tenemos, ¿no? Esto de acá, ¿no? Ahora,
En base a eso, yo puedo plantear alguna pregunta. Y, por ejemplo, decir lo siguiente. Ejemplo, ¿no? Dado entero A la pregunta es, ¿cuántos bytes, ¿no?, se ocupan en memoria o se utilizan? ¿Cuántos bytes de la memoria se están utilizando para los datos? ¿Cuántos bytes de la memoria se están utilizando para los datos? ¿Alguien puede decirme así rápidamente? Haciendo un cálculo. ¿Alguien tiene un cálculo por ahí? Profe, cuando tenemos un vector en entero igual toma 4 bytes, una matriz, perdón, 2 bytes. El tipo entero, para nuestra referencia, tiene 2 bytes. Eso es todo. 18, profe. 18, 20. Entonces, 18 bytes. Ya, a ver, vamos a chequear. A ver. A es un dato, un entero. El arreglo B tiene 3 por 2, 6 elementos, ¿no? 6 elementos, todos ellos enteros. O sea que en esta primera línea tenemos en total 7 elementos, ¿no? 7 elementos. Pero cada dato ocupa 2 bytes. Entonces la primera línea me da 14 bytes. ¿No? 14 bytes. ¿Está claro, no? A es 1 y el B tiene 6 elementos. En total hay 7 enteros en esa primera línea. Los 7 enteros, cada entero ocupa 2 bytes. O sea que ahí hay 14 bytes. En la segunda línea tenemos un X que es un real. El real ocupa 4 bytes.
Ahora, la estructura. Veamos. El primer componente de la estructura, que es un arreglo de 4 elementos, pero que son enteros. O sea, 4 por 2 bytes. Ahí hay 8 bytes. Y el unsigned short integer R, el unsigned no afecta el tamaño. Short integer, la mitad de un entero. O sea, este es un byte nada más. Ahora, ¿qué significa? Que la estructura, ¿ya? La estructura tiene un tamaño de 9 bytes. Pero ¿cuántas estructuras hay? Hay 1, la estructura W, y hay un arreglo Z de 3 elementos, ¿no? Cada elemento es una estructura. Quiere decir que hay 4 estructuras. Y cada estructura tiene un tamaño de 9 bytes. 9 por 4, 36 bytes. ¿Cuál es el tamaño total de memoria que estamos usando? Estamos usando 14 más 4 más 36. Es decir, estamos usando 54 bytes de memoria. ¿Se entiende, señores? Sí, profesor. Entonces, los tipos son de un tamaño fijo. Pero ya los objetos de datos compuestos, arreglos, estructuras, etcétera, ¿no? Combinan esos datos básicos, esos tamaños básicos. ¿Ya? Y el tamaño total, pues, es la suma de los tamaños básicos que hemos utilizado, ¿no? ¿Ya? Recuerden que nuestra referencia es una arquitectura de 16 bits, en donde estos son los tamaños. ¿Ya? Pero que en una arquitectura de 64 bits, que es la moderna, hay que tener cuidado, porque ahí el entero, ¿no?, es de mayor tamaño, ¿no? Eso tiene que ver con la mayor capacidad del hardware. Ahora, el tamaño de un tipo me determina cuánto contenido puede almacenar ese tipo de dato, ¿no? Cuántos bits puede almacenar. Y eso me da, pues, este valor, ¿no? ¿Listo? Ya. Entonces, ese está recontra, super, ultra, archi, mega claro. Ustedes conocen el tipo struct, bien, pero ¿conocen el tipo unión? Yo no, profe. Yo tampoco, profesor. No, pero escuché, profesor. A ver, observación. Yo puedo tener acá, por ejemplo, unión entero A, float X. Esta es una unión, un union W. Y yo puedo hacer W.A igual a 6, W.X igual a 7. Y acá yo imprimo cout el W.A y luego el W.X. El W.X. Luego hago W.X igual a 8, W.A igual a 4. Y de igual manera acá imprimo cout W.A W.X.
Ahora, ¿qué es lo que resulta de esto? A ver, el tipo unión, ¿ya? Que está en el lenguaje C y seguramente en otros lenguajes derivados de él, es parecido a la estructura, ¿ya? En sintaxis de uso, ¿ya? En lugar de struct ponen unión. Union, entero A, float B, W. ¿Ya? Después, W.A igual 6, W.X igual 7, o sea, se usa igual que la estructura. Pero la diferencia está en la forma de almacenar el contenido. Cuando yo hago W.A 6 y W.X igual 7, imprimo y acá cuando muestre el valor de W.X me va a dar 7. Pero cuando muestre el valor de W.A no me va a dar 6. Me va a dar cosas raras. Negativo, 15, 50, qué sé yo. ¿Ya? Luego, cuando hago la otra asignación y vuelvo a imprimir, ¿no? Acá me va a dar W.A, imprime 4. Y en el otro me va a dar cosas raras, que no es el 8 que estoy esperando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la unión tiene componentes, igual que la estructura, pero solamente el último componente en ser actualizado es el que conserva el valor que esperamos. En el primer caso, se asignó W.A6 y W.X7. El último es el que tiene su valor, 7. Y el anterior ya fue, ¿no? En el siguiente caso tenemos W.X8 y W.A4. El último tiene su valor, 4. El anterior ya fue, ¿no? Entonces, solo el último componente en recibir valor, ¿no? Lo mantiene. ¿Esto por qué? Porque resulta que la unión es parecida a la estructura. Pero mientras que en el caso de la estructura, yo tengo acá estructura, entero A, float X. Y acá un R. En el caso de la estructura, el objeto R tiene dos componentes que son, ¿no? El entero A y el real B y el real X. ¿Ya? Pero si yo tengo una unión, como está ahí, entero A, float X, también están los dos componentes, pero están uno sobre otro. No están cada uno con su propio espacio. En el caso de la estructura, el tamaño de R, de la estructura R, va a ser 2 bytes para su componente entero A y 4 bytes para su componente real X. O sea que el total va a ser 6. Pero en el caso de la unión, todos sus componentes empiezan en el mismo lugar y están prácticamente montados uno sobre otro. De tal manera que acá vamos a tener el real X, ¿no? Y el entero A. ¿Cuál es el tamaño de W? Va a ser el máximo de los tamaños de sus componentes, o sea, 4 por el real X. ¿Está bien? Entonces, en una unión, los componentes están todos empezando en la misma ubicación. Están compartiendo espacio, ¿no? El tamaño de la unión es el máximo de los tamaños de sus componentes. ¿Ya? Y como están compartiendo espacio, los componentes, cuando yo le doy valor a uno, estoy chancando al otro.
Por lo tanto, solo el último en ser asignado es el que mantiene su valor, ¿no?, asignado. ¿Se entiende, señores? Sí, profesor. Ya, entonces la unión se maneja de forma muy similar a la estructura en cuanto a la sintaxis, pero el problema está en la forma de almacenamiento. En el caso de la unión, los elementos componentes comparten el mismo espacio y el tamaño de la unión es el máximo de los tamaños de sus componentes. A diferencia de la estructura, en donde los componentes están separados, cada uno con su propio espacio, ¿ya? Y al darle valor a un elemento de una estructura no afecta al otro elemento de la estructura, están separados. Pero en el caso de la unión, como están todos ocupando el mismo espacio, cuando yo le doy valor a uno, estoy chancando al otro. Por eso solo el último en ser asignado es el que mantiene su valor. ¿Está bien? Ese es otro tipo de dato, la unión. Ahora, ¿para qué se usa? Se usa cuando yo tengo aplicaciones que me interesa solamente el último valor, ¿no? Por ejemplo, la unión se usa bastante, ¿no?, en una hoja electrónica, o sea, tipo Excel, ¿no?, donde yo defino una matriz, ¿no?, de celdas, que son miles de celdas, pero cada celda puede tener un dato entero, un dato real, un dato texto, una fórmula, una macro, qué sé yo, ¿no? ¿Ya? Pero a mí solo me interesa el último valor asignado. En base a eso yo lo interpreto. Entonces, cuando ustedes vean el código fuente de una hoja electrónica, por ahí hay algunas hojas electrónicas que están abiertas, su código fuente está disponible, van a ver que lo define como un arreglo de elementos, pero que son uniones, ¿ya? De esa manera ahorran espacio, ¿no?, en lugar de tenerlo como estructura. Ya, entonces, una aplicación en la que solo me interesa el último de los valores asignados es idónea para usar una unión que ocupa menos espacio. Ya, entonces eso podemos ponerlo luego en un ejemplo, ¿eh?, por si acaso. Así como he colocado yo acá arriba, esto, en lugar de struct, podría usar una unión, ¿no? Podría usar una unión. O lo hacemos, a ver, algo rápido. Ya, ustedes me tienen que responder, señores. A ver. ¿Qué pasa si yo tengo acá, ejemplo, a ver, ¿cuál sería el espacio en datos utilizado para este conjunto de definiciones? El espacio en bytes. A ver, ustedes me dicen cuánto tamaño necesito. Hay un buen grupo de alumnos que no han venido, ¿no? Creo que de repente son de provincia y se han ido a su tierra. 72 creo que es, profesor. 72. Ya. ¿Alguien tiene otra respuesta?
O hay gente que siguió de viaje ahí aprovechando el feriado recontra largo, jueves, viernes, sábado, domingo. Yo saco 56, profesor. 56. Ya, ¿alguien más? 52, profe. 52. ¿Alguien más por ahí que coincida con uno de sus valores? Ya, a ver, hacemos el cálculo. Ya, el de arriba es fácil. Ahí hay 4 por 2, 8, por tipo entero 2 bytes. Acá hay 16 bytes. Ya. Acá hay 2 bytes. A ver, esta estructura primero. Tiene entero C, que son 2 bytes, float X, que es 4 bytes. Por lo tanto, la estructura tiene 6 bytes. La estructura. Este entero tiene 2 bytes. Ahora, la unión, ¿no? Su tamaño es el máximo de los tamaños de sus componentes. O sea, 6. 6. La unión tiene 6. ¿Ya? La unión. Ahora, la estructura tiene 2 más 6. La estructura, o sea, 8. Y como son dos estructuras, M y N, vamos a tener 2 por 8 más 16. O sea, 32 bytes. ¿Nadie? ¿Al señor qué dicen? No sabía que se tomaba el mayor, profe, yo lo sumé. 6 más 2, 8, pues. Pero en una unión, el tamaño de la unión es el máximo de los tamaños de sus componentes. ¿No? Eso lo hemos visto explicado acá. Esta unión tiene un entero y un real. ¿Cuál es el tamaño de la unión? El máximo, ¿no? Entre los tamaños de sus componentes. El entero tiene 2, el real tiene 4. El máximo es 4. O sea que esta unión tiene tamaño 4. Señores, ¿qué dicen? ¿Estamos en lo correcto? Profesor, disculpa, lo que es unión, ahí dice R con una corchete 2. No se Ya, debe hacer por 12. ya. No, está bien, pues. La unión tiene tamaño 8. ¿Ya? Ya. La unión tiene tamaño, 6. 6, que es el máximo. Que está bien, el máximo. ¿Ya? Pero son dos uniones. Porque R tiene 2. O sea, por 2. ¿No? Sería 12. ¿Ya? Ahora, la estructura es la suma de 2 más el tamaño de las uniones, que son 2. ¿No? O sea, 14. ¿Ya? Disculpen, ahí me había olvidado de ver el... ¿Ya? Sería entonces 14. 14 es el tamaño de la estructura. Está bien, ¿no? La unión tiene tamaño 6. Ya. Pero son dos uniones. Porque es R de 2. O sea, ahí hay, ¿ya? Ahí hay 12. Luego la estructura sería 12 más 2, 14. ¿Ya? Y por lo tanto, como son dos estructuras, sería 2 por 14. Y eso me da 28, ¿no? 44, ¿no? Sí, profesor, 44. Sí, profesor. Ya, 44 bytes. Ya, ahora sí, correcto. ¿Ya? Bueno, de todas maneras no se aceptó. A ver, señores, ya, eso no es importante. Como estamos viendo recién, es importante que se tenga el concepto, la idea.
¿ya? Entonces, ahí tenemos un total de 44 bytes. Hay que tener cuidado, ¿ya? Porque hay que ver adecuadamente, ¿no? Los tamaños y todo eso, ¿ya? Ya, entonces eso lo podemos ver luego con otros ejercicios, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una definición de datos en mi alto nivel, esa definición de datos está ocupando un espacio en la memoria, ¿ya? Que va a corresponder a una cantidad de bytes. Y eso va a depender de los tipos de datos. De los tipos de datos, ¿ya? Ahora, los datos, acá ustedes están viendo que hay datos simples y hay datos compuestos, ¿no? Hay datos que son simples y hay datos compuestos. Profe, disculpe. ¿Ya? Si en una unión dos elementos coinciden en tamaño de bytes y son los dos elementos coinciden que también son el de mayor tamaño, ¿quién chancaría a quién? Los dos se chancan uno con otro. Los dos están encima, ¿no? Al último que le des valor va a chancar al anterior. Eso es todo. Ok, profesor, gracias. Esto de que chancan se refiere a la asignación, ¿no? El último valor asignado es el que reemplaza al anterior. Eso es todo. Ahora, en este caso, obviamente, si tú tienes, ¿no? Si tú tienes unión, ¿no? Entero A, entero B, de repente a eso te refieres. Y acá tengo la unión W, ¿no? Entonces, yo acá hago W.A igual a 4, W.B igual a 5, y acá hago Cout W.A, W.B, W.A, W.B. ¿Qué va a imprimir? Va a imprimir, ¿no? W.B va a imprimir 5 y W.A va a imprimir también 5, ¿no? Me va a aparecer un valor para W.A, pero es el valor de este último que se ha asignado, ¿no? ¿Ya? Pero obviamente es un valor incorrecto, pues, porque W.A era 4, pero como ha sido chancado por W.B, ya ese valor no le corresponde, ¿no? Ahora, tener una unión con dos datos enteros ahí, como que no es muy, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque en la unión lo que yo quiero es juntar datos de diferentes tamaños, ¿no? Donde solamente voy a necesitar el último, un actual nada más, ¿no? El último, ¿ya? Entonces, no es que yo haga unión cualquier cosa, ¿no? O sea, una unión de dos enteros como que no tiene mucho sentido, ¿ya? Pero ahí como de todas maneras se cumple de que el último en ser asignado es el que tiene el valor correcto, ¿no? Este es el correcto. Ok. Ya que el otro no le corresponde. Va a imprimir 5, pero no le corresponde. Bueno, decíamos, observación. Yo tengo datos que son los simples y los compuestos. Los datos simples, teniendo como referencia el lenguaje C, son el entero, el float y el char. Los datos compuestos son, ¿no?, el arreglo, ya sea unidimensional o bidimensional o n-dimensional, la estructura y la unión, ¿no?
Ahora, hay que tener en cuenta que esos son los datos implementados en el software a nivel básico, porque otra cosa son datos, ¿no?, definidos por el usuario. En los cuales yo hago todas las combinaciones que yo quiera. Yo puedo hacer un struct, adentro tengo un arreglo, ¿no? Por acá tengo otro struct, etcétera, ¿no? Combinaciones de, pero son combinaciones de datos simples o datos compuestos. Son datos definidos por el usuario, ¿no? Incluso ustedes saben que en el lenguaje C yo puedo hacer un type def, definición de tipo. Type def, defino una combinación de datos, de tipos, y ya después le doy, creo datos con ese tipo, ¿no?, con ese nuevo tipo. O sea, yo puedo crear mis nuevos tipos, pero que son combinaciones de los tipos ya dados en el sistema. Ahora bien, miren, acá hay un asunto importante, ¿no? Yo tengo los datos que implementa el lenguaje de programación, ¿ya?, que no siempre son los mismos en todos los lenguajes, ¿ah? Hay lenguajes que tienen el tipo cadena, string, así de forma natural, ¿no? Otros no lo tienen, ¿no? Tienen que implementarlo a través de una clase y todo eso, ¿no? Pero bueno. Ahora, acá hay algo muy importante. El software se sustenta en el hardware, ¿no? Eso es obvio. Observación. En el hardware se tienen datos, ¿no?, definidos a nivel hardware. Datos definidos a nivel hardware, ¿no? O sea, esos ya están en el hardware, ¿ya? Por ejemplo, en una arquitectura 8086 Intel, yo tengo el byte, define byte. Define byte 5, por ejemplo, ¿no? A define byte 5. B define byte 7,8, 4. El word, la palabra, define word. C define word 6. El octal, e incluso el quintil, ya me estoy olvidando. El DO, el DQ, a ver, no sé si los dos son o solo uno de ellos. Ya me entró una duda filosófica. Ya, el Word, el double Word, el Q-Word. Yo quiero ya. El DO, el byte, la palabra, la doble palabra, que es el doble de la palabra. Ya, ahí nos quedamos, ¿no?
Ya, entonces, ya ven, también hay estos, pero bueno, para no complicarnos, debe. Ya, entonces, en hardware tenemos el byte, que ocupa un byte, ¿no? Tenemos la palabra. ¿Ya? Esa es la palabra, el word. Y tenemos el doble. Después hay el DQ, que es el doble del doble, 8 bytes. ¿Ya? Pero bueno, ya. Ahí lo dejamos. Estos son datos implementados a nivel hardware, por si acaso, ¿no? A nivel hardware. Ahora, estos se guardan en la memoria, ¿no? Empezando en la primera posición, ya, digamos que empieza acá. Aquí está el A, que es un byte, valor 5, ¿no? En principio, estos no son variables, y por lo tanto, estas no son nombres de variables. A, B, C, E, ¿no? No son nombres de variables, sino que son etiquetas. En otras palabras, son direcciones. Parecen variables, pero no son variables. Son etiquetas, o sea, direcciones. A es la dirección del primer elemento, ¿ya? Ya, ¿me permiten un segundito, por favor? Ya, señores, disculpen. Decíamos que estas son direcciones, no son nombres de variables, no hay que confundir. Parecen, pero no son. Entonces, el primer byte tiene valor 5 y tiene una dirección que está asociada a la etiqueta A. El siguiente byte tiene valor 7 y tiene una dirección que está asociada a la etiqueta B. Luego, el siguiente byte, valor 8, pero no tiene etiqueta. El siguiente byte, valor 4, tampoco tiene etiqueta. El siguiente es una palabra, o sea, 2 bytes. ¿Ya? Y su valor es 6. ¿Ya? O sea, 2 bytes. El 6 y el 0. 06. Y su etiqueta es C. El siguiente son 4 bytes. ¿No?
Ese es un doble, ¿no? Y su etiqueta es D, perdón, E. ¿Ya? Entonces, estos son etiquetas. Por ejemplo, yo podría hacer move AL, coma, corchete, 5. ¿No? Move AL, coma, corchete, A. O sea, mover a L el valor de un elemento de memoria cuya dirección es A. ¿Qué va a suceder acá? AL va a tener valor 5. Porque la dirección A corresponde a un byte cuyo valor es 5. ¿Ya? Después yo puedo hacer move BL corchete B. El registro BL va a tener valor 7. ¿Cómo hago si yo quiero mover, hacer la suma add AL BL? Esto va a sumar AL con BL, 5 más 7, 12, y lo va a guardar en AL. O sea que AL va a tener valor 12. ¿Cómo hago si este 12 yo lo quiero meter aquí, donde está el 4? Directamente no puedo porque no hay etiquetas. Entonces, ¿qué hago? Aprovecho que B está apuntando a una posición anterior y yo utilizo un registro índice, ¿no? Hago lea SI, coma, B. O sea que el registro SI, que es un registro del procesador, apunte a la misma dirección que B. Luego incremento SI, o sea que SI avanza a la siguiente posición. Luego otra vez incremento SI, o sea, es como un puntero. Es un puntero propiamente. Avanza a la siguiente posición. Ahí está. Y ahora sí, SI está apuntando al byte que tiene valor 4. Ahora muevo en la dirección asociada a SI el valor de la suma que está en AL. Eso hace que ahora, en lugar de 4, aparezca un 12. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. En el hardware, ¿ya? En el hardware, ¿no? Hay datos que son definidos a nivel máquina. Estos ya están en el hardware, ¿no? Son lo que llamamos datos a nivel hardware. Y en el código de máquina se trabaja con ellos, ¿ya? Todo es datos hardware. El byte, el word, el doble, el octal, etc. Entonces, ¿qué es lo que quiero concluir? Que yo tengo datos a nivel hardware, ¿no? El byte, la palabra, ¿no? El doble, ¿no? Un byte, 2 bytes, en arquitectura de Visa, 4 bytes. Datos a nivel hardware. Pero luego tengo datos a nivel software. Solo ya. ¿Has visto ese carro frío? Apaga tu micro. Datos a nivel software. ¿Ya? Datos a nivel software. Tengo. Te deja justo en la A ver, academia. señor, ¿quién está hablando ahí? Te apague su micro. ¿Me escuchas? Solo yo. No, la A50 creo que era. No, la 50, ahí está, la 50, una María. Es una Gamarra. Apaga tu micro, Gamarra. Lo siento, profesor.
Ya un ratito. Ya, señores, disculpen, ¿eh? Ahora sí ya. A ver, señores, en resumen, a lo que quiero llegar. Yo tengo datos a nivel hardware que ya son fijos, están en el hardware. Eso no se puede cambiar. Pero luego implemento datos a nivel software. ¿Quién es el que implementa los datos a nivel software? Es el lenguaje, ¿no? Lenguaje de programación. ¿Qué datos implementa? Implementa char. Pero el char es un byte. ¿En qué se soporta el char? El char se soporta en el dato de hardware byte. Además implementa el entero, ¿no? Que se soporta, ¿no? En el Word. Y el float que se soporta en el, ¿no? Ya, un segundito que estoy haciendo una conversación, ya, un segundito, un minuto. Ya, señores, ahora sí ya terminé la conversación que tenía, el negocio que estaba haciendo. Y ahora sí, disculpen, ¿eh? A ver, miren, a lo que voy.
Cuando se implementan los datos software, que lo implementa el lenguaje de programación, él crea sus tipos de datos, char, entero, float, ¿ya? Pero esos tipos de datos, eso es lo que yo quiero que quede bien claro, se sustentan, se soportan sobre el dato hardware y ya está implementado, ¿no? Ahora, estos son los datos simples. Y los datos compuestos, array, struct, union, etcétera, se soportan sobre los datos simples. Porque cuando yo tengo un array, pues tengo un array de elementos enteros. O tengo una estructura que tiene componentes enteros, float, char, etcétera. ¿Ya? Entonces, esos son los datos compuestos. Y cuando tengo los datos definidos por el usuario, typedef, ¿no? Estructura, de estructura, lo que define el usuario, estos se sustentan sobre los demás, ¿no? Entonces va a haber una jerarquía acá. Pero la base de todo, ¿cuál es? La base de todo es, o son, los datos definidos por el hardware. ¿Ya? A ver, señores, ¿qué dicen? Interpretación. A ver, señores, ¿se entiende lo que estoy planteando? Señores, Sí, profesor. ¿qué dicen los demás? Sí se entiende, profesor. Ya. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Lo que nosotros queremos hacer ahora es descomponer, ¿no? La definición de alto nivel que hay en el programa fuente en una definición elemental, ¿no? Podemos llegar hasta los datos simples, que son casi equivalentes a los datos hardware. Entonces, ¿no? Ya. Cuando nosotros hicimos la linealización, ¿qué fue lo que hicimos? ¿No? Teníamos estructuras de control elaboradas. While, if, for, ¿no? Bloque, bloque, ¿no? Bloque, etcétera. ¿Qué es lo que hicimos? Lo linealizamos. ¿Y qué es lo que nos quedó? Una estructura de control lineal, donde todas son instrucciones simples, ¿no? ¿Ya? Todo es consecutivo, no hay estructuras, no hay módulos, no hay anidamientos, no hay nada. Eso fue lo que hicimos con el código. Algo similar queremos hacer con los datos. Yo puedo tener acá struct, ¿no? Entero, otro struct, ¿no? Acá un entero m de 5, un arreglo dentro de la estructura, ¿no? ¿Ya? Float. Acá tengo un arreglo de estructuras.
¿Se dan cuenta, no? Yo tengo una definición de datos que puede ser muy estructurada, muy anidada, muy compuesta, ¿no? Donde yo combino elementos simples y elementos compuestos. Eso está en el alto nivel. Pero lo que yo quiero hacer es romper esa estructura modular, compuesta, anidada, como quieran llamarlo, de forma muy similar a como hicimos con las estructuras de control, donde lo linealizamos. Y yo lo voy a descomponer de tal manera que se va a convertir en un conjunto, en una secuencia de elementos simples. Entero, ¿no? Entero, otro entero porque hay un arreglo, después un float, otro entero, ¿no? Un float, ¿no? Un entero, etcétera, ¿no? Entonces, se va a descomponer en una secuencia de datos básicos, típicos. ¿Ya? Y esos datos básicos simples, esos son ya casi equivalentes a los datos hardware. A ver, señores, ¿qué dicen? ¿Se entiende el objetivo que vamos a hacer luego el intermedio? Sí, profesor. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Ana Cristina? Sí, sí, profesora. Anthony Samuel. ¿Estamos en algo? ¿Estamos fríos? Anthony está en otra cosa. Benjamín Edwin. ¿Qué dice Benjamín? Se entendió. Bueno. Sí. ¿Qué dice Brian? Todo claro, profesor. Caroline. Todo claro, profesor. Ya, bueno. Gracias. Ya, entonces, esa es la idea. Lo que queremos es descomponer toda esa definición de datos que da el usuario en sus programas, que son datos simples, datos compuestos, ¿no? Datos estructurados, con componentes simples o bien compuestos a su vez, etc. Queremos romper todo eso y tener una simple sucesión de datos simples, de nivel básico. De esa manera, estamos más próximos al código de máquina. Ya, señores, entonces, vamos al intermedio, 15 minutos, por favor. Ya casi son las 10. Y regresamos.